Cuando yo era muy pequeña, que los espíritus comenzaron a abusar de mí, a los 6 años mi mente se transformó. Yo me sentía fea, me sentía destruida, me sentía destrozada y no había a quien acusar. Simplemente en la mañana estaba toda arañada, toda golpeada, toda vuelta un disparate, y desperté a una realidad de relación que a mi mente no podía haberla descubierto. Entonces es como de repente un niño que es abusado y no tenía idea de que esas cosas pasaran así y a él le están pasando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y estamos una vez más aquí en el segmento ¿Qué dice el pastor? Yo sé que muchas personas que están ahí estaban esperando que se estrene este contenido. Ya ustedes miraron la portada, el título. Yo sé que muchas personas estaban diciendo ya era necesario que lo tiren, ¿por qué tanto tiempo? Y muchos se preguntan que por qué le dan tanto tiempo a los videos. Yo sé que usted no se va a arrepentir de esperar este tiempo para poder gozarse de este contenido que tenemos en el día de hoy. Yo sé que muchas personas de los que están ahí están conectando con este segmento de ¿Qué dice el pastor? Preguntas y respuestas. Y en el día de hoy no es la excepción, porque nos acompaña una mujer de Dios, la cual yo sé que muchos de ustedes y de su canal también se gozan con lo que Dios está haciendo a través de su ministerio. Así que póngase cómodo, porque yo sé que lo que vamos a estar hablando en el día de hoy será de mucha edificación para ti y para los tuyos. Pastora, bienvenido una vez más a Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Dios bendiga. Es para mí un honor poder compartir con ustedes en esta gloriosa sección, y bendecimos cada persona que está conectada en esta transmisión y que la gracia de Dios sea fluyendo de una manera muy, muy especial y que este tema sea de bendición para sus vidas. Amén. Qué bendición, pastora. Es un honor para nosotros estar aquí. Amén. En su casa. Gracias por recibirnos aquí en la ciudad de Bonao, ¿verdad? Bonao. Qué bien, una ciudad muy hermosa y de verdad que transmite mucha paz estar aquí. Hay una de las personas que anda con nosotros que le digo ahorita, pastora, qué bien me siento el ver cómo usted actúa, la paz que usted puede mostrar, y eso de verdad que habla muy bien de usted. Qué Amén. bendición, Dios qué es bendición. fiel. Pastor, estaremos hablando del tema de las maldiciones generacionales. Usted sabe que muchas personas se preguntan a diario, tienen muchas inquietudes, preguntas, las cuales le quieren hacer a su ídolo, a su pastor, pero no tienen esa confianza que tienen que tener para hacerle las preguntas. Tal vez esperan que no le van a dar la respuesta correcta. Aquí nosotros en este segmento tratamos de que a la persona nosotros podamos aportar, ¿verdad? Para sacar a esa gente de muchas confusiones, tal vez que el enemigo le pone para estancar su ministerio. Yo quiero que usted nos dé una breve introducción de este tema, de cuál es el significado, cuál es su origen de las maldiciones generacionales. Amén. Bueno, a mi punto, a mi experiencia, porque cada persona tiene una experiencia diferente y soy de la persona que entiendo que una verdad absoluta sería demasiado pretender. Pero conforme a lo que he visto, las maldiciones generacionales pueden estar siendo repetidas por espíritus que se han transferido de generación en generación. Es un factor. Un demonio que habitó en el abuelo, que luego que el abuelo muere, ese espíritu busca un cuerpo y encuentra al siguiente hijo, y normalmente se están fusionando así por generaciones. Y está el segundo factor a considerar, que es el factor de conductas repetitivas, que muchas veces llamamos maldición, porque está demostrado que cuando una generación repite varias veces una misma conducta, ya pasa a los genes de las siguientes generaciones y viene como impreso dentro de ellos. Y para esa generación romper el ciclo tiene que hacer un esfuerzo. Esa maldición puede ser la alimentación, una mala alimentación. Todos tienen sobrepeso, pero él aprendió del abuelo, el otro come igual a la mamá, y van repitiendo. O el ciclo de ira y enojo y rabia que vieron en papá, lo repitieron los hijos y lo repiten los siguientes hijos. Y ya dicen, es una maldición porque todos vienen así, y puede ser una conducta repetitiva que van a tener que esforzarse en romper el ciclo. Y está la primera parte que dije, que son espíritus, que la gente está siendo controlado literalmente. En el caso del testimonio de mi hija, cuando yo me convierto, antes de convertirme, los demonios me reclamaban a mí. Luego la reclamaban a ella como mi primogénita, pero a ella les reclamaban su primogénito. O sea, ellos estaban repitiendo el ciclo y eran espíritus que venían detrás. Pero también están lo que son las
cosas aprendidas. Así es. Un papá rabioso, un papá que era muy infiel, el hijo lo vio, repite el patrón y el otro repite el patrón y ya viene casi impreso en los genes. Después de haberlo repetido por más de 3 generaciones, ya se convierte en algo que viene dentro, porque el ser humano es adaptable. Él se adapta y ya viene en sus genes esa inclinación al mal, que es un factor. Qué bendición. Pastora, algunos ejemplos comunes que nosotros podemos ver de maldiciones generacionales. Bueno, la pobreza es una maldición que se puede transferir de generación en generación. Lo que le llaman la promiscuidad sexual, ese deseo desenfrenado de tener un compañero o 2 compañeros, que normalmente yo vengo de un hogar donde mi padre era muy, muy mujeriego y ese patrón se repetía. Mi abuelo era muy, muy mujeriego, mi papá muy mujeriego, mis hermanos repiten el patrón y ahí cuando ya pasa de varias personas comienza a transferirse casi en los genes de los otros. Y a veces si hay espíritus o demonios que vienen ahí, repiten el ciclo. Está la pobreza, está la maldición de sentirse inferior. Personas que ellos en su interior sienten que no son nada. Su mamá se sentía así, la hija se siente así y cría hijos que también tienen ese patrón de sentimiento, ese temor excesivo que le impide avanzar en la vida. Amén. Pastora, ¿en qué medida usted cree que está afectando en la actualidad las maldiciones generacionales? Usted sabe que a diario estamos viendo la necesidad de las personas, ¿verdad? Que escriben, dicen, yo quiero comunicarme con la pastora o con un pastor, alguien en específico que lo pueda ayudar a salir de esa inquietud o de esa esclavitud que viven. Okay. Está afectando mucho a las personas, sobre todo cuando no se logra identificar si lo que tengo es una maldición provocada por un espíritu o por un pacto que hicieron mis antepasados, o si lo que tengo es simplemente una conducta que aprendí y que puedo enfrentar y cambiar. Porque algunas personas se tiran al abandono y dicen, estoy condenado, estoy confinado, es una maldición que traigo y ¿quién me quita esta maldición? Cuando no saben que ellos pueden romper el ciclo, que simplemente con decir no voy a repetir el patrón y de verdad trabajar en su conducta, lo podrían cambiar. Y hay otros que sí necesitan ayuda, que cuando vienen y se ora por ellos por liberación, se revuelcan y tienen espíritus que cuando incluso a veces comienzan a hablar y estuvieron en su abuelo y en su tatarabuelo y sí están siendo controlados, pero hay otros que no están siendo controlados y creen que sí están siendo controlados. Pastora, y entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a ese punto clave para poder identificar las maldiciones generacionales en la vida de una persona? La persona debe orar y hacer un autoanálisis. ¿Qué tengo? ¿Por qué lo repito? ¿Puedo frenarlo? ¿Lo aprendí? ¿Cuándo lo aprendí? Si la persona, después de haber hecho todo su esfuerzo, orar, ayunar, buscar presencia de Dios, no puede controlarlo y siente que está siendo controlado de alguna manera, entonces debe orar para que Dios lo liberte de alguna maldición que tiene o si se descubre que hay un pacto. Pero lo primero es verificar que sea una maldición. Porque hay gente que son súper rabiosos y dicen, una maldición generacional que traigo. No, tiene una conducta aprendida que necesita dominio propio para quitársela de encima. Porque yo tenía muchísimas maldiciones que arrastré, que eran los espíritus que me reclamaban, pero tenía muchas conductas que eran propia que yo aprendí. Que yo veía la rabia en mi casa, que todo el mundo estrellaba todo y yo estrellaba, pero esa era una conducta aprendida y esa tuve yo que trabajarla, que aún después de los demonios haberse ido y ya no tener ningún demonio encima, yo seguía con esa rabia y no podía atribuírselo a un demonio porque ya no estaban en mí. Yo tenía que trabajar la formación de mi carácter. Es tremendo, pastora. Luego que nosotros identificamos, ¿verdad?, cuál es la maldición generacional tal vez que está afectando nuestra vida, ¿cómo nosotros podemos ayudar a esas personas que tal vez están ahí en este momento mirando y dicen, ¿cómo yo puedo romper con eso que me está haciendo tanto efecto en negativo en mi vida? Amén. El paso número 1 es orar, ayunar e ir a la presencia de Dios. Amén. Todo yugo se pudre a causa de la presencia de Dios. A medida que la persona se acerca a Dios, mientras más se acerca a Dios, lo que son maldiciones, sea de donde sean, van a comenzar a romperse. Porque la presencia de Dios pudre el yugo, lo pudre, no importa de qué esté hecho, de metal, no importa, lo rompe. Y luego de que la persona busque a Dios en ayuno y oración, tiene que hacer un trabajo con su formación. Porque venir a Cristo no es simplemente llegué, los demonios se fueron y estoy nuevo. No, tú sigues siendo la misma persona.
Los demonios salen y tú sigues siendo el mismo iracundo, el mismo peleón, el mismo chimoso. Eso tú vas a tener que trabajarlo duro para poder tener, es como nacer de nuevo, una transformación de tu ser interno para poder tener una vida en Dios. Porque hay personas que creen que todo se lo dejan al enemigo. Y estoy así porque tengo un demonio. Y a veces ya no tienen demonio. Y son ellos mismos que están. Doctora, ¿cómo nosotros podemos darle un pequeño desarrollo de eso? Usted tocó el punto ahorita, ¿verdad? Al inicio, de que puede influenciar la historia familiar de una persona. Pero yo quiero que usted me explique un poquito más profundo eso, porque hay muchas personas que están ahí que lo marcan. Inmediatamente está pasando por un proceso, hay una situación difícil en su vida. Le dicen, no, vamos a investigar, te vamos a ver qué pasa atrás. Tu abuelo era brujo, tu abuela era brujo, o tu mamá, ¿qué pasó? Pero yo quiero que usted me explique un poquito más profundo para esas personas que tienen esa inquietud. Aunque hay personas que salen de entornos familiares muy difíciles y son excelentes personas y son todo lo contrario a lo que vivieron en su casa, son la minoría. Son la minoría y son gente que hizo un trabajo fuerte para no repetir el patrón. Pero la mayoría de personas, cuando comenzamos a crecer, somos esponja. Adquirimos mucho de nuestro entorno y de nuestro ambiente. Y como adquirimos esa información, está en nuestra genética, está dentro de nosotros, aunque no lo tengamos aquí, está en nuestro subconsciente. Y eso va a hacer que fácilmente una persona que tuvo una mamá que la maltrataba va a ser una mamá maltratadora. Y va a repetir el ciclo, porque su programación mental fue programada en ese ambiente, lo tiene dentro. Entonces tiene que hacer un trabajo arduo para poder salir de ese ciclo que fue sembrado en su espíritu, aunque diga, no, es que yo no soy, sí lo es, porque repite el ciclo. Entonces es un trabajo que tiene que hacer la persona. Cuando yo llegué al Señor, tuve que trabajar duro con mi carácter. Yo me topé con la realidad de que no todo eran demonios y no todo eran maldiciones. Tenía maldiciones, porque mi familia hizo pacto, hubo que romper pactos, pero luego que yo salgo de los pactos y salgo de las maldiciones, me encontré conmigo. Con la Beatriz, que nadie la podía mirar porque se arrollaba la manga y le iba a romper la cara a cualquiera. Y miro a mis hermanos que son iguales y miro a mi trasfondo familiar que eran iguales y dicen, no, nosotros golpeamos y después averiguamos a quién le dimos. Entonces digo, esto yo lo traigo aprendido. Si yo estuviera dejándole eso todavía a que Dios venga y me lo eche fuera, todavía lo tuviera encima, comencé a luchar, ayuno, oración, quítame esto, me quiero parecer a ti, dame mansedumbre, dame paz, dame templanza, un trabajo delante de Dios. Porque gente, si le echamos toda la culpa al diablo y no es defendiéndolo, pues nunca cambiamos totalmente. Tenemos la parte de él, hay que sacarla, echarlo fuera, desalojarlo, y la parte que no corresponde a nosotros, hay que trabajarla. Amén. Pastora, las maldiciones generacionales pueden influir o pueden afectar nuestro físico o las emociones de nosotros. Las emociones sí, pueden hacer un trabajo muy feo en las emociones, porque hay gente que trae maldiciones que son muy dañinas a tu interior, sobre todo los padres, los demonios lo atormentaban, lo torturaban, abusaban de ello. La gente que les pasa sabe lo que le estoy diciendo. Y de repente los hijos de pequeños comienzan a ser abusados por los espíritus del mal, violados, y entran a realidades muy fuertes y muy feas. Su mente se transforma. Cuando yo era muy pequeña, que los espíritus comenzaron a abusar de mí, a los 6 años mi mente se transformó. Yo me sentía fea, me sentía destruida, me sentía destrozada y no había a quien acusar. Simplemente en la mañana estaba toda arañada, toda golpeada, toda vuelta un disparate, y desperté a una realidad de relación que a mi mente no podía haberla descubierto. Entonces es como de repente un niño que es abusado y no tenía idea de que esas cosas pasaran así, y a él le están pasando. Le están pasando, y con alguien a quien no puede decir métanlo preso. O sea, uno se siente víctima, uno se siente miserable, uno se siente impotente, y uno siente que no es un humano normal, que no es un ser humano, ni siquiera un niño normal. Yo preguntaba a los demás niños, a ellos no les pasaba eso, y yo me sentía no ser un niño normal, y eso te traumatiza. Creces con muchos temores, creces sintiéndote inferior, creces sintiéndote dañado. Yo tenía temor a tener una relación de pareja las primeras veces porque yo decía, yo no soy virgen. O sea, los demonios me habían dañado tanto mental y físicamente que yo decía que no era virgen, tenía ese bloqueo en mi mente. Y luego ya pasa la etapa de que
no podía estar bien con ningún hombre, porque la experiencia con demonios no es igual que la experiencia con los seres humanos. Entonces ella estaba acostumbrada a un nivel de experiencia que los hombres no eran suficientes. Y eso te daña como mujer, te daña como persona, te daña como niño y todo. Entonces las maldiciones generacionales, tanto de pobreza como que te enseñaron que tú naciste para clavo y del cielo te caen los martillos y tú no emprendes nada en la vida porque tú crees que naciste confinado a la pobreza, porque los antepasados te dicen, nosotros nacimos pobres, el abuelo fue zapatero, el papá zapatero, y a ti búscate tu limpiabota y no sueñes. Entonces eso también te marca para destruirte. Tanto psicológica como físicamente, las maldiciones generacionales acaban con las personas. Amén. Pastora, personas que están ahí en este momento, o tal vez conocen a alguien que se identifican tal vez en específico con ese último punto, que muchas personas dicen que eso son muchos inventos. Entendemos que ellos no conocen lo que nosotros conocemos. Pero tal vez hay una persona que está ahí mirando y dice, estoy pasando por la situación donde no me toman en cuenta tal vez una opinión. ¿Qué consejo le podemos dar a esa persona? Bueno, el consejo que le puedo dar es que si van a buscar ayuda de alguien, que busquen ayuda de alguien que ha vivido la experiencia. Porque en este mundo hay muchísimas cosas que no podemos entender, pero cuando uno busca a alguien que vivió y superó una etapa, esa persona puede darte un consejo acertado en un momento. Alguien que no lo vivió no va a creer que eso te está sucediendo. De hecho, los espíritus del mal, mucha gente dice, no pueden hacerle esto a las personas. Es impresionante cómo nosotros hemos ido a casas, literalmente acá tenemos un joven que Dios lo libertó, que literalmente esa casa parecía la casa del terror. Uno entraba a esa casa y las cosas que pasaban ahí eran paranormales, literalmente. Ya él estaba acostumbrado. Él los grababa, los audios en el teléfono, lo que estaba pasando en su propia casa. Entonces, él vivió esa experiencia. Otra persona que ha vivido la experiencia, y son miles de personas que nos llaman diario, los demonios están viviendo conmigo, me siento sucio, me siento asqueroso. Y no es un sueño, porque hay sueños que son sueños mojados, como dicen científicamente. Es un sueño. Cuando tú despiertas de un sueño, fue un sueño. Pero cuando tú tienes una experiencia que de repente un niño de 6 años se despierta dando gritos, todo golpeado y moretado por todos lados, aruñado, que tú no sabes qué lo golpeó, qué lo aruñó, y ese niño comienza a contarte una experiencia que él no pudo haber visto ni vivido, tú te quedas así con la boca abierta. ¿Qué le está pasando? Literalmente. Entonces, la gente que vive esa experiencia, hay gente que me llama y me dice, pastora, mire, estoy golpeada por todos lados, estoy aruñada en la espalda, me siento mal, me siento en pecado, vinieron unos espíritus, acabaron conmigo, abusaron de mí, incluso hombres llaman y dicen, es que practican sodomía conmigo y yo no logro quitarlos de encima. Cuando llegan, no pueden, es algo muy fuerte. Una cosa es un sueño, porque yo sé lo que sueño. Entonces sueño, me soñé un sueño, pero no es sueño, porque un sueño donde tú despiertas todo golpeado, incluso en lugares donde tú no pudiste haberte golpeado y aruñado, algunos ahorcados que se le ven la marca aquí, algo está pasando. Entonces, el Dios del cielo nos hace libre, nos ayuda a ser libre, y esa persona yo les recomiendo que si van a buscar ayuda vayan donde alguien que ha vivido ese tipo de experiencia, porque si no, no lo van a entender. Porque en el mundo hay gente que vive de todo tipo de experiencia. Una persona fue a mí en México y me dijo, pastora, y fue su líder, y me dijo, pastora, yo lo he visto todo. Ella tiene un bebé y el bebé desde que nació levita. Ella entró a su cuarto y vio el bebé pegado del techo. Ay, Dios mío, qué nivel. Pegado del techo. Y el bebé comenzó a crecer y ella lo encuentra en el aire, flotando. Y ella me dice, dígame que mi bebé no es un demonio. Digo, no es un demonio. Está pasando algo con él y hay que averiguar qué es lo que lo está haciendo flotar. Pero ella estaba traumatizada y el pastor y la gente que había ido a orar decían, no, en mi vida he visto esto porque, que un brujo, pero el bebé, desde que nació, ella lo acostó, fue al baño y cuando entraron al cuarto, el bebé estaba así pegado del techo, flotillo, ellos lo bajaban y el bebé volvía para arriba. Entonces, la gente que no lo ha vivido dice, no es imposible, ¿cómo puede ser? Pero nosotros vivimos en un mundo material, pero nosotros no somos materiales. Y los que logran traspasar esa barrera de lo físico, usted le pregunta y dicen, no, elevarse es algo normal, porque nosotros somos seres espirituales metidos en un cuerpo físico.
Y es ahí donde la gente no entiende que Cristo atraviesa un lugar cerrado, una casa, y le dice, tóquenme, yo tengo hueso y tengo carne, no soy un espíritu. Sí, pero si no eres un espíritu, ¿cómo te metiste por ahí? Porque el mundo espiritual es diferente. Cuando nosotros entramos al mundo espiritual, todo lo físico desaparece. Y hay gente que entran a niveles que solamente Dios sabe cómo pueden estar ahí. Gloria a Dios. Pastora, los beneficios que nosotros podemos tener en conocer las maldiciones generacionales, tal vez que nos vayan a atacar o que estén atacando a una persona que nosotros podamos ayudarle. Bueno, hay muchos beneficios en poder identificar qué es lo que te daña. Porque si no logras identificar qué es lo que te daña, vas a atacar al enemigo equivocado. Hay gente que está reprendiendo y orando por maldición generacional cuando lo que tiene es una desviación de carácter y de conducta. Y están ahí y Dios no me oye. No, tú vas a tener que fajarte con esa leona y domesticarte. Y Dios no te lo va a quitar. Y que ven, ya eres mansito. Como no. El proceso de Dios transformar tu carácter es mandarte gente que te pique. Que te den y tú aguantas o te explota o cambia. Es el proceso de Dios. Y hay gente que están queriendo trabajar áreas de su carácter donde están siendo controlados por un espíritu o una maldición. Y hay que ir delante de Dios y decir, Señor, lo que tengo, ¿qué es? ¿Es una conducta que aprendí y yo puedo cambiarla? ¿O es una maldición que algo me está controlando, que hay un espíritu del mal encima de mí controlándome? La gente que trae maldición de pobreza, si logra cambiar la mente, simplemente salen de allí. Solo tienen que eliminar los patrones mentales que les sembraron, no pensar como pensaban sus antepasados y rompen el ciclo. Pero hay algunos que se dejan arrastrar, piensan como su mamá, repiten la frase de su mamá, repiten las acciones de sus padres, hacen lo mismo que ellos hacían y obviamente van a tener el mismo resultado. Y ambas cosas, en mi vida yo tuve que hacer ambas cosas. Luchar para quitarme de encima las maldiciones que eran transmitidas por espíritu y para quitarme de encima la formación que me dieron mis padres para no terminar como ellos. La formación, lo que mi mente pensaba, lo que creía, las limitaciones. Yo crecí en un hogar donde éramos muy negativos, muy negativos. Mi mamá hablaba muy negativo, mi papá hablaba muy negativo. Para ellos todo era, estamos mal y mañana estaremos peor. Esas eran las frases favoritas. Y hoy estamos desbaratados y mañana estaremos doblemente desbaratados. Esa era mi filosofía de vida. Para vivir una vida de fe, había que desprogramar todo ese cerebro que fue programado, toda esa información, toda la manera de hablar, toda la manera de pensar y sacarla para adquirir la manera de hablar y pensar bíblica, que es la que nos va a dar una vida de victoria. Entonces, identificar, trabajar con lo espiritual y trabajar con lo físico, con lo que puedes cambiar, con lo que puedes trabajar. Amén. Pastora, sabes que una de las cosas las cuales afectan mucho son los ataques de los pensamientos, ¿verdad? Y cuando las personas tal vez ya conocen que tienen que entrar en un proceso de poder ser libres por completo, y ahí ellos entran donde viene la duda, donde el enemigo, si le abren brecha, trabaja con ellos. ¿Cómo podemos lidiar con esos pensamientos que tal vez no nos permiten dar ese paso que tenemos que dar firme para nosotros poder ser libres de lo que nos está pasando? Todos cuando llegamos tenemos malos pensamientos. Yo tenía mi mente muy descontrolada. El dominio propio tiene que ver con el dominio de la mente-cuerpo. Cuando decidimos cambiar, hay gente que dice, es que me llegan muchos malos pensamientos. Ellos pueden llegar, lo que tú no puedes dejarlo ahí. Yo tengo que tener la palabra para combatir cada pensamiento negativo que viene, sabiendo que hay pensamientos que están siendo producidos por mi propia alma y hay pensamientos dardos que Satanás envía. La gente dice, todo lo que me llega es un dardo. No, hay pensamientos que son de tu programación mental. Tu programa, tú tienes un programa, cuando tú accedes a tu mente te envía todos los archivos que tú tienes. Como solo tienes archivos malos ahí guardados, pues todo lo malo te llega a la cabeza. Entonces vas a tener que estar rechazando. El enemigo o la mente tuya, tu programación te va a decir, tú no puedes, Dios no lo va a hacer, y tú vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no sirves para nada, nadie te quiere, el Cristo me amó y murió por mí. Y usted va a estar en eso hasta que el nuevo programa bíblico se instale. Llega un momento en que tienes que buscar un pensamiento negativo, buscarlo, porque no está en el menú, no está disponible.
es un trabajo arduo que se hace con la cabeza. Yo tenía mi cabecita loca, yo pensaba así como loco, todo lo malo, negativo. Yo iba en un vehículo y pensaba, ya veía el vehículo que se viró, que se trayó, que nos matamos todito. Todo lo malo me llegaba así, en automático. Pero cuando comienzas a trabajar con la palabra de Dios, por eso es importante que aprendamos la palabra de Dios. No puedes combatir un dardo ni un pensamiento negativo tuyo propio con tus propias palabras. Tienes que hacerlo con la palabra de Dios, como lo hizo Cristo en el desierto. Él lanzaba la palabra, rebatía, no aceptó. Si te llegó el pensamiento negativo, puede llegar, pero no lo aceptes, recházalo. Si una persona temerosa, con mucho miedo, decide ser valiente y comienza a decir, yo soy valiente porque Cristo me hizo valiente, y viene el pensamiento, no, tú eres débil, no, yo soy valiente porque Cristo me hizo valiente, llegará un momento en que esa persona será valiente, porque él va a creer lo que él está proclamando todos los días. Así como creyó que no servía porque se lo decían todo el tiempo y ya lo tiene impreso, así va a creer que es valiente. Y es un trabajo que hacemos de la renovación de la mente, que la renovación de la mente no es más que cambia toda la información que tienes. Cambia el chip y éntrale otra información. Eso es renovar la mente. Y así podemos avanzar. Tremendo. Pastor, usted sabe que, yo sé que usted tiene conocimiento también de que las personas le escriben al ministerio, igual a nosotros también la gente nos pregunta mucho, ¿qué hago? Porque estoy en una congregación, tal vez visito una iglesia donde se prohíbe que se hable de estos temas. Usted sabe que está siendo muy golpeado en las redes sociales. Muchos pastores le dicen a los miembros que no consuman este tipo de contenido, porque lamentablemente no quieren que la gente abra los ojos, ¿verdad? Y que el enemigo pueda, que llegue ese momento donde ellos se den cuenta que eso se trata de que el enemigo quiere mantenerlo esclavizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros podemos, una pequeña, se puede decir, consejo para esas personas que están confundidos porque ellos dicen, ¿cómo yo lo hago? Porque tal vez me estoy congregando en un lugar que eso no lo permiten, ni que escuchen eso, pero tampoco lo enseñan. Sí. Y entonces llegan a un punto, pastor, donde se confunden mucho porque ellos entienden que lo que nosotros estamos hablando no es correcto. Sí. Bueno, ya ahí la persona lo que tiene que crear una relación con Dios, como tuve que hacerlo yo al principio. Yo estaba en un lugar donde no podía hablar abiertamente de lo que me estaba pasando y creé una relación estrecha con Dios, muy estrecha, de manera que el Señor me iba guiando y me iba diciendo lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Porque para las personas que están en lugares donde Dios le permitió por alguna manera estar, no es bueno que estén contendiendo con sus líderes y las personas que lo formó. Para eso tienes a Dios, para eso tienes al Espíritu Santo. Alguien me llamó y me dijo, pastor, es que mi pastor no entiende, mi pastor esto. Digo, no, tu pastor no ha vivido esa experiencia, tu pastor no viene de allí. Como tú vienes de allí, tú vas a tener que crear una relación con Dios para que Dios te guíe en la experiencia que tú estás viviendo, porque cada uno vive su propia experiencia. Yo puedo estar con usted y podemos ser un equipo perfecto y usted saber de tecnología y yo no saber ni pío de tecnología. Y yo en vez de discutir con usted porque usted sabe de tecnología y yo no sé, pues encárguese usted de la tecnología y yo voy a buscar la solución para la cocina si es que quiero preparar una comida. Entonces la persona debe ir a Dios. Yo fui a Dios, Señor, ¿qué me pasa? Guíame, dirígeme, ayúdame, libérame. Porque cuando yo me convertí, mis pastores le decían a mi mamá, amárrela con cadena que Dios no la puede libertar. Porque lucharon tanto conmigo endemoniada que el pastor decía, no la deje ir a la iglesia, tránquela. Y yo decía, a mí Él me va a libertar, porque yo tenía una convicción de que Dios era muy poderoso. Ahora ellos estaban viviendo cosas que para ellos era no normal. Mi pastor se convirtió pequeño, al que yo llegué primero, que luego tuve una pastora que sí entendía este proceso, pero él se convirtió pequeño y él lo más cerca que había estado de un demonio es que la Biblia dice que habían demonios. Nunca había tenido ni siquiera para reprender un demonio, en la iglesia no se enseñaba eso. Entonces yo no podía ir a acusarlo a él de no espiritual porque él no entendía lo que yo estaba viviendo. Él es espiritual en su área. Ahora yo vengo de otra rama que tenía y necesitaba otro conocimiento. Entonces a esa persona yo le aconsejo, busque a Dios. Si la persona que tiene ese problema no busca a Dios de verdad, no importa el pastor ungido que tenga al lado. La gente que viene con ataduras fuertes tiene que tener una relación fuerte. No es lo mismo una persona que salió del mundo, que no estaba haciendo nada, que no hizo ningún pacto, que no estaba poseído por muchísimos demonios, a uno que llegó de allá huyéndole al infierno y que el infierno le cayó atrás.
no es lo mismo. Entonces tienen guerras distintas. Esa persona tiene que crear una relación con Dios. Dios fue diciéndome qué hacer. Incluso fue tan fuerte que en ocasiones el Señor me decía, han salido 19 demonios, Beatriz, quedan 3 en tu cuerpo todavía. Y no van a salir de una vez. Y yo, pero ¿y por qué tú no le dices que se vayan? Y me decía, porque si les ordeno salir, me respetarán a mí, pero no a ti. Tú tienes que aprender a pelear. Y yo tuve que aprender a pelear. Tuve que aprender a pelear y Dios me permitió el pleito. Entonces hay gente que va a tener que buscar a Dios. Hay gente que lo que quiere ir donde alguien, que los demonios salgan para no orar, para no ayunar, sentarse a beber refresquito y a vivir la vida loca. Y Dios sabe que si no es bajo ese yugo, esa persona no busca a Dios. Entonces Dios lo mantiene ahí. Yo fui a orar en la casa del joven que le digo, muchos demonios salieron esa noche y yo veo uno que se quedó. Y mi esposo me dice, mi amor, ¿tú viste lo que se quedó? Había un demonio que se quedó en la casa. Y yo le dije, sí, ese se tiene que quedar para transformarlo a él en un guerrero. Eso fue lo que Dios me dijo, ese no se va a ir de ahí. Ese lo va a transformar en un guerrero. El muchacho llegaba aquí con ojera, varón, ¿qué pasó? Mire, pasé la noche clamando, intercediendo, un demonio no deja tranquilo. Y durante casi 6 meses, ese muchacho no dormía, orando y clamando a Dios y entró en una atmósfera altísima por causa de un demonio. Sí. Y hay gente que a veces necesitan un demonio porque si no, no se levantan de la cama. Usted lo ve y amanecen desde las 3 de la mañana, nada más que se le apareció un pichón en la casa. Pero si no, no oran. Entonces hay gente que Dios quiere entrenarlo y permite que los enemigos lo combatan para hacerlos un guerrero. Pero hay gente que quieren, yo vine aquí para ser libre. ¿Para qué quiere ser libre? Para no orar, para no ayunar, para no buscar a Dios. Y Dios lo lleva despacio. Ven, va a salir. En ese tiempo yo me transformé en una guerrera de oración. Mi fe aumentó. Yo estaba luchando por mi liberación y mientras yo luchaba y buscaba a Dios, Dios permitía, se fuete, ahora te quedan tanto. Y yo, ay, que toman para afuera. Cuando yo vine a salir de ese proceso, Dios me enviaba a los lugares y los demonios salían de los cuerpos, los brujos se convertían, porque no solo fue que logré la victoria de desalojar, sino que en el proceso pude crecer en relación con Dios, que es lo que Dios busca. Y hay gente que lloran y dicen, ¿y por qué Dios no me quita todo esto de una vez? Porque Dios sabe a lo que van. Entonces Dios les permite el proceso para que se levanten. Gloria a Dios. Pastor, usted sabe que muchas personas están alineados bajo el propósito que Dios tiene establecido en su vida, pero de repente llegan momentos difíciles de confusión en su vida y se apartan de los caminos. Cuando se apartan, descubren algunas cosas, algunas malas costumbres que tenían, ¿verdad? Y cuando buscan ayuda, tal vez se topan con un familiar, una persona que conocía sus antepasados. Y le dicen de que eso tiene que ver con la conexión de que tal vez sus padres hicieron pacto, ¿verdad? Con el enemigo. Ahora, hay muchas personas que están ahí, que yo sé que van a estar mirando este video porque muchas veces lo preguntan, y dicen, no, yo estoy afuera porque ya entiendo que no hay solución para mí. Ellos entienden que como tal vez sus abuelos le dejaron dicho de que ellos lo vendieron en Haití y allí hicieron pacto y ya para ellos no hay solución. Hay muchas personas así que están confundidos. ¿Qué le podemos decir a esa persona? Bueno, la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto rompe todo pacto que se haya hecho. No importa cómo se haya hecho. Cuando la persona nació, normalmente una persona se puede vender al reino de las tinieblas cuando nace. Luego de haber nacido. Él no compra gente que no han, tal vez lo pueda comprar en el vientre, pero más de ahí no puede comprar a alguien que no esté en la tierra. Pero Cristo nos compró a nosotros muchísimo antes de nos. Incluso la Biblia dice que antes de que el mundo fuese formado, el Cordero fue inmolado. O sea que en el mundo espiritual, antes que el mundo fuese, ya nosotros nos compraron para Dios. Ahora, la persona cuando viene aquí al Señor tiene que entender que el derecho legal de propiedad lo tiene Cristo. Ahí yo decido si yo me aferro a ese pacto o a esa última compra que se hizo conmigo o si yo renuncio a ese compromiso y me aferro a mi verdadero dueño. Cuando yo llegué, el enemigo me decía, a ti te vendieron, tú eres mía, tú me perteneces, y a mí me compraron primero. A mí me compraron primero. Y lo que me decían de que no, que eso está en tu genética, que tus padres, yo fui delante de Dios un día y le dije, mi Biblia dice que yo no fui engendrada ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Yo soy una nueva criatura y yo nací de nuevo. Y si algo corre por mi ADN, es el ADN de mi padre, de aquí en adelante.
Y yo comencé a renunciar a la conducta de mis padres, a la forma de ellos, a la forma de ser de ellos, todo. Lo ubiqué, lo identifiqué y le dije, yo renuncio porque de aquí en adelante yo tengo que parecerme a mi padre porque yo nací de nuevo. Y un nuevo nacimiento es una nueva creación según Cristo. Entonces, ahora si yo me aferro y digo, no, es que yo soy así porque yo me parezco a mi padre. No, tengo que cortar y renunciar y apropiarme de la nueva naturaleza que Cristo provee para mí. Nadie que fue vendido, no importa de que lo negociaron con el mismo pájaro allá en el infierno. La sangre de Cristo rompe toda maldición. Rompe toda maldición. Pastora, yo sé que usted comentó ahorita al inicio sobre una experiencia en un país, ¿verdad?, que estuvo ministrando con el niño, ¿verdad?, con el hockey que se suspendía en el aire. Pero yo sé que siempre hay algo que nos marca en el transcurso de lo que tenemos en el ministerio, que tal vez todo el tiempo nosotros vamos a dar una referencia de un ejemplo y nos acordamos de eso, que ha marcado su vida, una experiencia con alguna persona que tal vez usted llegue a un país y dicen, esa persona tiene problemas, que la familia hacía esto, la maldición generacional que le corre a esa familia es tremendo, que están todos locos, que están todos ciegos, que están así. ¿Cuál es, usted nos puede decir, cuál es esa que ha marcado su vida? Usted se ha topado de frente. Bueno, me tocó en una ocasión ir a una nación donde todas las personas de esa familia nacían con un problema de mudez y terminaban poniéndose loco. Y alguien decía que era una maldición que le había lanzado una mujer que había tenido el abuelo, había tenido una mujer y que no era de él, una mujer ajena. Y la persona le profirió una maldición y le dijo, tu familia y tu descendencia no volverá a tener familias normales ni volverán a hablar. Entonces esa familia de ahí en adelante comenzaron a nacer con esos problemas. Tenemos que entender que hay poder en la boca y hay bocas que tienen más poder que otras. Eso no lo podemos, dependiendo el nivel tanto del mal como de bien que tenga una persona en la boca, porque hay profetas que usted va donde ellos y le declaran una palabra y la vida le cambia. Y la vida le cambia. Pero asimismo hay agentes del mal que le declaran una palabra a alguien y la vida le cambia para mal. Todo se le cae encima, como es el caso de una persona que nos llevaron indigente a una ciudad donde fuimos a predicar allá en México. Tenía 4 meses en la calle, no se bañaba, había perdido todo, la familia, todo. Y estaba como loco en la calle. Nos lo llevamos, oramos por la persona. Alguien me dijo, esa persona le echaron una brujería y lo perdió todo. Todo, familia, todo, y terminó tirado en la calle en la basura. Luego me topé con él cuando fuimos ahora a otro evento en otra ciudad de México, donde Dios lo había restaurado, había conseguido trabajo, estaba limpio, incluso me llevó una ofrenda y me dio las gracias por lo que Dios había hecho en su vida. Pero a esa persona la vida le cambió para mal. Hay gente que en el reino de las tinieblas, con abrir la boca, pueden incluso matar a una persona si Dios no interfiere. Si Dios no interfiere. Pero también así en el Señor hay gente que si Dios no interfiere, también si se desvían del verdadero concepto de la gracia, podrían matar a una persona con la boca. El caso de Eliseo van subiendo. En ese tiempo, pues los profetas tenían, como estábamos en el tiempo de la ley, era más tolerable para ellos proferir una maldición. La gracia nos lo prohíbe. Y los jóvenes van subiendo y dicen, sube calvo, sube calvo. Todo calvo sabe que en algún momento le han dicho calvo. Pero Eliseo se enojó y lo maldijo. 40 jóvenes muertos. No estamos hablando de 40 pajaritos. 40 jóvenes que dejaron 40 madres sin hijos, 40 familias en dolor, porque le dijeron calvo a un profeta. Gracias a Dios que en la gracia el Señor dijo, no, porque cuánto estaríamos ya muertos. Sí. Está tremendo, pastora. Cuando llega ese momento que la persona deciden darle el paso, ¿verdad? Se sienten motivados a dejar que alguien que está preparado para ministrar tal vez esa liberación que tanto necesitan en su vida. Cuando esa persona ya decide actuar en fe y creer que Dios así lo puede hacer, ya está viviendo un estilo de vida diferente, donde se siente libre, pero puede llegar un momento difícil, ¿verdad? En su vida, donde se descuida, abre brechas. Puede ser que
puede venir nuevamente lo mismo que lo atacaba por causa de esa maldición generacional a la vida de la persona. Sí, dependiendo el nivel de brecha que la persona abra. Porque una vez estamos en el Señor y nos hemos consagrado a Dios y hemos sido libres por completo, todos tenemos altas y bajas. Así es. Ahora, hay grietas, hay puertas. No es lo mismo una persona que esté en baja, tiene un mes que no ora y por alguna razón no está ayunando, pero no ha hecho ninguna desgracia, a una persona que dejó de orar y fue y se acostó con alguien que no le correspondía. Sí. No es el mismo, no es la misma abertura. Sí. Entonces, una persona que está débil y tiene problemas, pues no va a pasar gran cosa hasta que él decida levantarse. Si no dura mucho tiempo en ese estado, porque Satanás le puede tender una trampa de, cuando esté bastante débil, mandar la tentación. Pero si la persona cae e inmediatamente no va a Dios en humillación, porque si la persona va inmediatamente a Dios en humillación antes de que Satanás logre ventaja sobre él, pues la persona no es totalmente invadido de nuevo. Le va a dar brega a levantarse, pero no será poseído de nuevo. Ahora, si la persona falla y se quedó tranquilo como que nada pasó y esperó que el tiempo pase sin deseo de arrepentirse, pues el espíritu que ataba a esa persona que anda por ahí, cuando venga a inspeccionar su casa, va a entrar y el postrer estado de esa persona va a ser peor que el primero. Pero hay gente que falló, como David falla y en algún momento David reconoce y se humilla y clama a Dios. Saúl falla y Saúl no se humilló nunca. Como consecuencia vino un espíritu del mal sobre Saúl porque su constante falla sin humillación provoca que ya Dios decida que el otro entre, porque ya no le quieren dar entrada a Dios. Pero la persona puede estar en baja y no por eso los demonios van a entrar. Ahora, cuando la persona está muy reciente, cuando se acaba de liberar, no se puede permitir la baja. Un ejemplo, una persona que tiene 20 años, que trabajó su carácter y tiene 20 años que no le da una galleta a alguien. Se descuidó y por hábito ya no le da el deseo de darle una galleta a nadie. Por hábito, ya se acostumbró. Pero una persona que tiene 5 meses, 4 meses que se convirtió, que está habituado todavía al mal, sus sentidos están habituados a hacer lo malo y se descuidó de la oración, el hábito lo va a llevar a hacer lo malo. Tiene menos resistencia. La persona, a veces te preguntan y dicen, oye, pero después que tú estás allá arriba y Dios te está usando más, si cuando tú comenzaste oraba 8 o 9 horas, ahora tienes que orar 24. No. En aquel tiempo, cuando yo me convertí, pasaba un varón y el enemigo me decía, mira qué bien se ve, y los ojos se me iban. Ahora no. Porque el tiempo de ejercicio en la presencia de Dios hace que tus sentidos estén ejercitados y tú lo malo no lo anhelas. Mientras que al principio tú luchas para no coger lo malo, ahora tú luchas para mantenerte en Dios y lo malo no te es atractivo. Tienes ya que entrar en un nivel de descuido muy alto y que los demonios te hayan invadido demasiado y que hayas pecado, hayas fallado gravemente para que el mal te vuelva a traer. Porque después que una persona tiene 20 años haciendo lo mismo, ya está por hábito. O sea, tiene su conducta habituada a hacer el bien. Pero cuando somos nuevos, no. Cuando yo era nueva, si yo no me mantenía en altos niveles de oración y pasaba una música por ahí, mi pie comenzaba a venir así, ay, espérate que soy cristiana. Porque todavía mi cuerpo está habituado al mal. Pero el paso del tiempo y el ejercicio de constantemente buscar a Dios habitúa tu cuerpo al bien. De manera que a ti te da deseo de irte a encerrar para la iglesia. A mí me dicen, hermana, vamos por ahí a disfrutar. Digo, ay, no, yo creo que dame en mi cuarto aquí hablando con Dios. Tus perspectivas cambian y tus deseos cambian. Dios, entonces, tremendo, pastora, qué bendición escucharle eso. Pastora, ¿alguna referencia que nosotros podemos tocar, algunos puntos bíblicos, que podemos ver alguna referencia en la Biblia que nos hable o que lo vincule con lo que tiene que ver con las maldiciones? Con las maldiciones generacionales. Bueno, la palabra de Dios dice en Éxodo 20:45 que Dios visitaba la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª y la 5ª generación. También la escritura dice que la justicia Dios la mantenía hasta 1000 generaciones. O sea que la bendición trasciende más que la maldición. Algo que pude notar
en una de las experiencias que tuve con el Señor, es mi experiencia personal, cualquiera puede tener otra manera de ver las cosas, y es que le preguntaba al Señor que por qué causa había una visitación del mal sobre los hijos, y aún personas que en este tiempo, aún después de la gracia, uno nota que hay una visitación y que hay espíritus del mal que le caen encima a personas porque el papá mató uno y yo le cuestionaba esto al Señor. Y en una ocasión el Señor me estuvo hablando y me explicó algo, me dijo, hay males y hay daños que a una persona no le basta el tiempo de vida para pagarlo y pasa a su generación. Y en ese momento yo recuerdo que le dije, Señor, pero ¿qué tanto daño? Me dijo, una persona que va y mata a un joven, no solo mató a ese joven no tuvo hijos. La mamá de ese joven queda en un estado depresivo que algunas nunca se levantan. Y comenzó, y si ese joven tenía una novia, entró en un trauma y en una frustración y me comenzó a hacer todo un panorama de una sola muerte. Y me decía, el daño colateral causado por un solo crimen es tan alto que cuando el cielo pesa el castigo que le correspondería a esa persona, ya le quedan 30 años de vida y el castigo que merecería pagar en dolor en la tierra sería de 50 años. Entonces esa persona comienza a cosechar y luego el tiempo que restaba pasa a sus hijos como una maldición. Es como una deuda. Te deja una deuda de la casa, usted murió y los herederos de su casa tendrán que enfrentar la deuda. Y yo digo, pero eso es gravísimo. Entonces por eso Dios decía que las maldiciones trascendían, pero las bendiciones también. Si tu nivel de justicia delante de Dios o la justicia que Dios te atribuye porque tú fuiste con Él como Él te pidió. Porque nadie en la tierra logra ser el mejor del mejor, pero hay gente que le cumplen a Dios lo que Dios le pide a ellos y eso es todo. Y Dios dice que tu justicia es demasiado buena. Dios dice, no, yo no solo te voy a hacer bien a ti, también alcanza para tus hijos. Y Dios comienza a bendecir a tus hijos por causa tuya. Por amor a mi siervo Jacob, esto voy a salvar. Por amor a Abraham, voy a salvar a este. Entonces, la visitación de lo que hacemos o la cosecha de lo que hacemos está pautada para nuestro bien. Porque en sí, Dios planifica que el hombre no haga el mal. Por eso la Biblia dice que no le haga daño a tu prójimo. Porque si Dios planea que la bendición o lo que tú te ganes en el Señor también pasará a tus hijos, Dios planea que tú no hagas el mal. Entonces, por eso esa es una parte que habla de lo que son las maldiciones o los castigos de Dios, que no solo llegaba al papá, sino a sus generaciones, a su generación. Ahora, toda persona puede romper toda maldición, porque inmediatamente tú te conviertes, ya tú no heredas lo que tus padres te delegaron, ya tú estás heredando de Cristo. Ya tú entras en otro pacto, ya tú tienes una herencia de bendición, ya tú puedes ser transformado. Yo no apelo a que mis padres todos quisieron un pacto, ya yo no heredo ese pacto, yo estoy bajo un nuevo pacto, el pacto de gracia. De aquí en adelante mi simiente tiene que ser bendita, porque yo entré bajo otro pacto. Así es, pastora. Consejos para esas personas que están ahí, que tal vez sospechan que están siendo afectadas por maldiciones generacionales. ¿Qué podemos decir? Bueno, número 1, deben identificar que lo que tengan es una maldición. Yo tenía una situación que se puede repetir, parecer como una maldición, y era que yo creía que todos los hombres eran malos. Mi mamá me enseñaba que todos los hombres eran malos. Yo le enseñaba a mi niña, la más grande, cuando nació, mi hija, no esperes nada bueno de un hombre, son malos. Entonces, yo tenía una creencia, yo le estaba transmitiendo ahí esa creencia y obviamente eso se iba a repetir el ciclo hasta que yo frené con mi segunda hija y dije, no, en la tierra hay hombres buenos y comencé a sembrarle otro patrón. Entonces, identificar si lo que tiene no es una repetición de la creencia de tus padres o si es una maldición y buscar a Dios con todo. Hay gente que tiene niveles de atadura muy fuertes, están siendo muy oprimidos, pero su nivel de búsqueda en Dios no concuerda con su nivel de aflicción. No están sufriendo tanto. Porque yo le digo a las personas, cuando tú estás sufriendo demasiado, de verdad tú le pones empeño.
Cuando los demonios a mí me estaban dando palo por todos lados, yo pasaba 4, 5 y 7 horas de rodillas delante de Dios y en un ayuno pisado, hasta que no me suelten, no suelto. Pero hay gente que dice, estoy sufriendo demasiado. ¿Y qué estás haciendo? No, ni orar. Pero no estás sufriendo. Cuando tú de verdad te molesta, cuando ya no quieres eso, entonces lo tomas en serio. Deben buscar a Dios con todo y pedir al Espíritu Santo que lo guíe y pedir por su liberación, por su propia liberación. Amén. Pastora, hemos aprendido mucho y créame que es un honor para nosotros el poder estar aquí y poder ser de bendición, un puente de bendición para muchas personas que tanto necesitan contenido como este. Amén. Antes de concluir con el video, nos gustaría que usted se pueda dejar dirigir por Dios, ¿verdad? Para que levante una poderosa oración. Esas personas que están ahí, que desde que inicia el video dicen, yo necesito que oren por mí. No dicen Amén. por qué oren, pero yo sé que Dios conoce cada situación, ¿verdad? Amén. Vamos a estar orando. Padre, en esta hora, Dios de misericordia, presentamos cada persona que está conectada en esta transmisión. Que sea tu Espíritu Santo trayendo libertad, trayendo liberación, que aquellos que están atados por alguna maldición, los espíritus puedan abandonar sus cuerpos. Aquellos que tienen brujerías tragadas, ordenamos en el nombre de Jesús que salgan de los cuerpos ahora. Aquellos que hicieron pacto con las tinieblas, en el nombre de Jesús se quebranta todo pacto y se establece un pacto de gracia, un pacto de bendición, un pacto de victoria a través de la sangre de Cristo sobre tu vida. Que la gracia de Dios sea trayendo liberación en esta hora. Ordenamos que todo resguardo, todo bebedizo de brujería sal de los cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús establecemos la palabra de liberación sobre ti en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria Pastora, a Dios. qué honor, qué bendición. Como Gloria las a personas Jesús. pueden, usted sabe que las personas dicen, yo quiero conectarme con la pastora, necesito un número de teléfono, también las redes sociales, cómo pueden comunicarse directamente con usted, con el ministerio. Amén. El número de contacto para oración es +1 809 844 8299 y estamos en las redes sociales como Pastora Beatriz Berroa. Tenemos 3 canales, Pastora Beatriz Berroa Formación y Pastores Beatriz y Luis. Ahí se pueden conectar con nosotros. Bien, pastora, la iglesia, usted me comentó, la Sí. iglesia, dirección. La iglesia está ubicada en Bonao, República Dominicana, calle 16 de agosto, frente a la Voz del Yuna. Amén. Pastora, muchísimas gracias por recibirnos. Amén. Que Dios la siga bendiciendo y que la cubra todos los días a usted y a su familia. Gracias a Bien. ustedes. Usted que está ahí conectado con nosotros, agradecerle por dedicarle su valioso tiempo para estar conectado y poder consumir este contenido, el cual nosotros tratamos de hacerlo con mucho corazón para que usted pueda identificarse, pueda edificar este tipo de contenido, ayudarle a muchas personas que tal vez están confundidos, tienen inquietudes, no tienen una persona para preguntarle, que lo ayude, que lo direccione. Nosotros nos dejamos dirigir por Dios para estar aquí trayéndole hombres y mujeres de Dios, los cuales están capacitados para traer esa respuesta que usted tanto está necesitando. Si es primera vez que estás ahí conectado, suscríbete a este canal Excelencia Cristiana Televisión. Invita a un amigo también que sea parte de nosotros. Muchas bendiciones para ti, para los tuyos. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y nos vemos en una próxima entrega de este su segmento. ¿Qué dice el pastor?